Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos todos. Vamos a tener hoy la presentación que nos va a hacer el doctor Jaime Cruz, que se llama Una educación para la vida. Yo creo que pues todos ustedes conocen a Jaime. Sin embargo, yo voy a remontarme un poco en el tiempo para recordar algunas cosas interesantes que se relacionan cuando yo conocí a Jaime, que fue en los años 60, 50, en la Universidad del Valle, cuando él era decano de la Facultad de Arquitectura de la universidad, y siempre Jaime tuvo una visión global, transversal, una gran capacidad de síntesis para tratar, digamos, temas que eran difíciles. Con él hice yo una tesis en ese momento, en la que también participó o colaboró Raúl Alameda. Entonces era un equipo interdisciplinario en el que participó Jaime como decano, Raúl como asesor, Hernán Mejía, que después trabajó en el Banco de la República, uno de los primeros PhD en economía que tuvo Colombia, y un grupo conformado por urbanistas, arquitectos y médicos, porque la relación principal era con la Facultad de Medicina de la Universidad del Valle, que en ese momento era dirigida por Alfonso Campo. Y Gabriel Velázquez Canal. Y también por Gabriel Velázquez. Con Jaime hicimos en ese entonces la planificación de la Universidad del Valle. En la parte académica, la parte física, la parte regional, económica y financiera, o sea, la universidad que ustedes ven hoy allá en San Fernando, pues realmente resultó de un proceso muy interesante. Recuerdo yo en el cual participaron también Germán Samper, Aníbal Moreno, el Mono Martínez, es decir, un conjunto de profesionales realmente muy importante. Y comenzamos a desarrollar en ese momento la planeación regional. Estoy hablando de los años 66, es decir, de la historia, donde por primera vez se focalizó las universidades departamentales o regionales con visión regional. Es decir, creación de sistemas universitarios regionales, que recuerdo fue el primer proyecto que yo hice después de regresar de Francia. Bueno, Jaime después de eso ha tenido pues una trayectoria muy destacada, tanto como asesor en Venezuela, donde estuvo un tiempo largo, también aquí en Colombia, y en general con los ministerios de educación, de medio ambiente, etcétera, diferentes ministerios. Yo menciono esto pues para situar este tema que Jaime trae hoy, que una educación para la vida, que en el fondo es el resultado de toda su carrera,
que ha estado centrada en el tema de la educación, pero vista en forma, digamos, global, no como un tema aislado, sino como un tema ligado con la sociedad, la economía, el desarrollo regional, la antropología, etcétera, diferentes campos del conocimiento, y que es lo que finalmente se impone a nivel mundial. Entonces, Jaime, bienvenido para la presentación de este tema, y lo que Jaime quiere hoy es que sea más un diálogo en el que él pueda, digamos, de cierta manera captar o aprender los temas y las inquietudes que ustedes tengan para él rematar el libro y poder publicar. Bien, ahí. Bien, yo me siento aquí como en casa, porque en realidad la asociación siempre me ha abierto sus puertas para conversar y dialogar sobre diferentes temas en diferentes campos. Yo voy a tomar ciertos momentos de infancia mía casi, ¿no? Para ver ya a mis 88 años de edad en este momento qué experiencias he recogido. En realidad, mis padres son tolimenses de Chaparral y ellos se ubican recién casados en Girardot, o más exactamente en una modesta casa en Flandes, al otro lado. Total, cuando era chico yo tenía que atravesar el puente de ferrocarril que se había construido ahí en Girardot para llegar a la etapa. Ahí no, en ese momento no había una organización muy sistémica del proceso educativo. Llegar allí a recibir lo que pudiera corresponder a un programa preescolar, que curiosamente en ese momento era una organización creada por el Colegio de la Presentación, que era de Hermanas de la Caridad. Crearon un preescolar dirigido a los grupos familiares que conocían, y así allí nos formamos niños dependientes entonces de este colegio, que utilizaba maestros de diferente nivel. Para mí fue una etapa interesante, porque justamente la profesora más capaz era la hermana Dionisia, que enseñaba filosofía y matemáticas, ¿no? Entonces allí fuimos creciendo. Yo después estuve en el Colegio Provincial de Tequendama, en la mesa, en etapa inicial de bachillerato, y después vine al Instituto de La Salle, aquí en Bogotá, donde adquirí el título de bachiller. Y mi padre, que era maestro de obra, yo pasaba mis vacaciones trabajando con él. Entonces, en realidad, yo me formé como maestro de obra en una etapa muy inicial de niño. Tanto es así que fui maestro de obra de lo que se llamaba por allá en los años 40 el Ministerio de Trabajo, Higiene y Previsión Social. Así se llamaba ese ministerio en ese momento. Trabajo, Higiene y Previsión Social. Y tenía la responsabilidad de construir 1000 cosas en el país. Entonces, cuando yo me gradué de bachiller, me enfrenté, ya con cierta formación dada por mi padre, a ser el maestro de obra
de un orfanato. Miren la instancia de salud que teníamos en este momento. Un orfanato en Contratación, Santander, por cuanto en ese momento en Colombia había 2 leprocomios, uno en Agua de Dios y otro allá en Contratación, donde recluían a todas las personas leprosas en el país, ¿no? Pero lo que yo fui a hacer, mire el drama que yo sentí en ese momento. Lo que yo fui a hacer es un orfanato para quitarle a los niños, al grupo familiar, para que no se contagiaran de la lepra. Total, en realidad, yo de chico y dirigiendo obreros santanderianos que yo no conocía todavía, pese a que mi padre me había formado en diferentes lugares, una de las cosas que yo sentía en ese momento es por qué estoy haciendo yo una instalación para quitarle los niños a sus padres. Pero ese era el país en ese momento. Estamos hablando de los años 40, ¿no? En ese momento. Y entonces una inquietud que tuve siempre yo cuando llegué justamente a la Universidad del Valle, después de graduarme como arquitecto en la Nacional, era ese tema de la salud. Y yo me vinculé bastante a la salud allá en el Valle, que era una institución, una entidad muy fuerte en el Valle del Cauca y en el país en ese momento. Y colaboré bastante por eso con la Organización de la Salud, porque yo llevaba esa inquietud desde niño. Y tuve la oportunidad entonces, a raíz de esa experiencia en el Valle del Cauca, de colaborar con la Oficina Sanitaria Panamericana durante varios años, recorriendo varios países de América Latina, ayudándoles a organizar su sistema de salud. Estuve en Brasil, Perú, en Centroamérica, etcétera, trabajando con la Oficina Sanitaria Panamericana, ¿no? En temas de organización de estrategias de salud, ¿no? Quizás respondiendo a esa inquietud que surgió en mi caso como chico. Y como comentó ya Edgar, allá fuera de esa tarea de colaborar allá bastante con salud, dirigí un poco la Facultad de Arquitectura y con un grupo notable de docentes allí, los arquitectos más calificados, y con ellos, como lo comentó Edgar, construimos en conjunto el diseño de la ciudad universitaria del Valle para sacarla de San Fernando, que era su base de trabajo. Esa universidad tuvo el Premio Nacional de Arquitectura, el diseño de esto. Y recuerdo que hay algo interesante. Nosotros, como lo mencionó Edgar, estaba Fernando Martínez, por ejemplo, una de las figuras de arquitectura acá, Manuel Lago del mismo Valle, estaba Germán Samper, etcétera. Reunimos un equipo y pese a veces la prepotencia que tenemos los arquitectos mostrando nuestros diseños, nosotros nos reuníamos a discutir el diseño de cada uno que lo mostraba para sus compañeros. Se hizo un trabajo en equipo, donde cada uno mostraba sus experiencias en ese diseño. Quizá es la más valiosa experiencia que hayamos tenido un conjunto de arquitectos allí en esa tarea, y yo creo que es lo que necesitamos en este momento en el país, volvernos a reunir y trabajar por ese país en conjunto. Vamos a comenzar entonces a ver con María T. distribuimos a buena parte de la audiencia
un documento donde se planteaban el índice del trabajo que vamos a presentar, ¿no? Si no se ha distribuido, nosotros podemos hacer llegar ese índice posteriormente a todos, porque lo que se trata, como ya lo advirtió Edgar, es establecer un conversatorio a ver cómo continuamos trabajando. Esto no se lee allí, claro, ¿no? Pero, si me permiten, yo voy a tocar el interés del tema. El presente documento es producto de una reflexión y un compromiso intergeneracional desde una perspectiva y un ámbito familiar, seguramente compartida hoy en muchos hogares colombianos y latinoamericanos. Estamos preguntando, aquí en este momento, están presentes 3 hijos, ¿no? Y ellos fueron los que comenzaron a ayudar a esa cosa. Y nos estamos preguntando allá, ¿cómo nos formamos nosotros, nacidos a mediados del siglo pasado o los siguientes quinquenios? ¿Y qué hemos hecho nosotros por nuestros grupos familiares y por el país? ¿Cómo se formó la generación de la globalización nacida en los años 90 y que cuenta ya con ciudadanía y con una personalidad productiva y reproductiva y que tiene una expectativa de vida hasta el año 2070 y más, y que debe conducir la fase del posconflicto a partir del presente trienio 2015-2017? La tarea que ya no tienen las personas de mi edad, sino las personas de la edad de ustedes, jóvenes. Entonces es profundamente difícil. Y entonces, ¿cómo estamos formando y cómo debemos formar a las nuevas generaciones del siglo XXI? Y obviamente han surgido 3 preguntas a las anteriores. ¿Qué oportunidades de educación y aprendizaje pertinentes y equitativas le ha ofrecido nuestra sociedad a las diversas poblaciones que viven y habitan en el territorio nacional? Y al decir el territorio nacional es de Amazonas hasta La Guajira, ¿no? ¿En qué medida se ha facilitado a partir de ese ejercicio educativo una movilidad social y una creciente calidad y dignidad de vida para todos los habitantes y grupos familiares, respetando sus sentires y sus culturas? ¿Y cuál es la educación de la sociedad colombiana de hoy con sus visiones, poderes y compromisos para enfrentar el reto y la oportunidad de repensar y reconstruir el país y sus gentes? Reconstruir el país, en esa etapa es que estamos en este momento. Después de décadas de conflicto armado, de violencia, de narcotráfico y de corrupción. Las siguientes páginas y las lecturas que propician y se proponen estimular ese debate y las respuestas a las anteriores interrogantes. Entonces se hizo llegar a algunas personas, si es necesario debemos llegar al total de las personas que están presentes en este momento para poder continuar el diálogo. Veamos la siguiente. Hace algunos días la Universidad de los Andes entregó una condición especial, creo que era se le daba una posición especial a esta persona. Sí, eso, justamente. Esa persona presentaba esto en su exposición. Quienes no tengan, porque a mí me parece que vale la pena leer, esto salió el 2 de abril en El Espectador, la conferencia total de esta persona.
Y entonces la pregunta que él se hacía en ese momento, el profesor James Robinson, era ¿por qué fracasa Colombia? Porque él publicó un libro hace algún tiempo, ¿por qué fracasan los países? Analiza si es posible que un nuevo país emerja luego del acuerdo del gobierno con la FARC y hace un llamado a las élites, a quienes firmaron la paz y a los jóvenes para que cambien el rumbo de una nación parcialmente derrumbada. Esto es, con eso él comienza a hacer su exposición en la Universidad de los Andes para recibir el reconocimiento que le daban. Él dice: hoy quiero compartir con ustedes lo que he aprendido sobre Colombia. Esa era la declaración de él. Durante los últimos 23 años, él comenzó a visitarla en 1992. Y en particular una interpretación del conflicto que fue evidente desde mi primera visita. Este es el momento propicio para hacerlo, dadas las negociaciones exitosas con la FARC. Muchos colombianos, a pesar de sus reservas con el acuerdo de paz, anhelan con ansia que una nueva Colombia emerja, una más pacífica y próspera. La pregunta es: ¿esto sucederá? Miren la pregunta que nos están haciendo en este momento, porque todos los que estamos presentes tenemos ese compromiso. Para responder a esta pregunta es útil saber dos cosas. Primero, es natural preguntarse qué causa el conflicto colombiano. Segunda, debemos preguntar si el acuerdo que firmó el gobierno con la FARC va a lidiar con las causas del conflicto, suponiendo que esto es necesario para la paz. Bien, estas 2 páginas o las 4 páginas que tengan esto, yo creo que ustedes las deben leer. Sería interesante leerlas. Bien, en este esquema que él presenta, fundamentalmente él coloca, dándole una dimensión más grande, dijéramos, a los temas que más se han debatido. Y claro, uno es el Estado y la guerrilla. Claro, son temas del debate. Otro es los temas de tierra, pobreza, desigualdad, etcétera, ¿no? También él mete el concepto de Frente Nacional, que lo analiza críticamente, lo que hicimos en el Frente Nacional, porque en opinión de él fue excluyente de muchos grupos, ¿no? Al idear el Frente Nacional. Y hay dos nombres allí que él colocó. Uno es Gaitán y el otro es Pablo Escobar. Y en realidad, si ustedes se preguntan por qué lo coloca, él lo coloca así. Él expresa: la frecuencia con que estas palabras son usadas reproduce una narrativa familiar del conflicto colombiano. Esto comenzó por eventos históricos específicos, como el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril, por el conflicto sobre la tierra y la política elitista excluyente, el segundo del acuerdo del Frente Nacional. El conflicto explotó en los años 80 por la coca y Pablo Escobar. Él mete esos 2 nombres para recordar este tema. Y ahora añade algún momento lo siguiente: no podemos traer de vuelta a la vida a Gaitán y tampoco a Pablo Escobar, pone entre paréntesis, afortunadamente. Pero el conflicto sobre la tierra puede ser resuelto y la exclusión política reversada y la coca erradicada. Él
él exponiendo su conferencia allí en la Universidad de los Andes, le da esperanzas al país, advirtiendo que es necesario cumplir toda una serie de tareas que están a cargo de nosotros, dijéramos. Y me perdonan, registro algunas palabras. Entre más común la palabra, más grande. Pueden ver la palabra más usada son Estado y guerrilla. Tal vez no es tan sorprendente, dado que estos son los principales combatientes del conflicto. Le siguen en importancia las palabras tierra y paramilitarismo, seguidas por élites y Frente Nacional. También vemos las palabras de Gaitán y Coca, Pablo Escobar está también. Bien, esto son palabras pronunciadas frente a la audiencia de hace algunos días en la Universidad de los Andes por una persona conocedora a profundidad de lo que está pasando en Colombia. Aquí tenemos un invitado especial, es Pepe Mujica, es presidente de Uruguay, en lo cual él, de su conferencia, creo que fue en la Nacional. Aquí en la Nacional, Pepe Mujica, ¿no?, habla, y El Espectador también publica su exposición, 10 minutos con Pepe Mujica. La lucha final es una cultura de paz. Esa es la expresión de Pepe Mujica. La lucha final es una cultura de paz. Y plantea unas observaciones, no leo sino una. Que lo dice muy francamente. No le den pelota a los viejos, muchachos. La repito, no le den pelota a los viejos, muchachos. Ustedes pertenecen a otra generación. No deben cometer el error de la nuestra. Cometan el error de vuestro tiempo, pero aprendan de los errores que cometimos nosotros. Vale la pena registrar esas palabras y ese mensaje. Estos son personas que han estado aquí en estos días en Colombia, exponiendo sus ideas en la Universidad de los Andes y en la Universidad Nacional. Vale la pena leer esos mensajes. Bien. Ya para comenzar a entrar en terreno, existe lo siguiente. Nosotros tenemos en este momento ciudadanos muy diferenciados por el rol que hemos cumplido en pasadas décadas. Tenemos grupos guerrilleros formados tanto por hombres como mujeres. Tenemos niños nacidos dentro de sitios guerrilleros. Tenemos todo un grupo de ejército reclutado en buena parte de gente campesina que tomó las armas a nombre del ejército. Tenemos muchas personas desplazadas de su hábitat natural a hábitats diferentes, y son millones de desplazados. Y tenemos que conformar un país. Tenemos que rescatar lo que es la ciudadanía colombiana, entender que es un ciudadano, porque entre otras cosas, en nuestro sistema educativo, claro, nos dan a veces, desde bachillerato nos pueden dar sociología, psicología, filosofía, etcétera, pero en realidad no nos ayudan a entender cuáles son nuestros deberes y derechos de un ciudadano.
advierto que ese es uno de los puntos que hay que señalar profundamente el sistema educativo. Nosotros debemos formar ciudadanos, es decir, y lo debemos formar prioritariamente en las etapas preuniversitarias, es decir, en la primaria y secundaria debemos formar un ciudadano. Entonces, por eso, yo fui ¿a dónde? A un diccionario para aprender qué era eso. Convivir, vivir en compañía de unos otros, en la misma casa, en la misma población, etcétera, y en la misma escuela. Convivir. Miren la tarea que tenemos por delante. Luego tenemos ciudadanía, calidad y derecho del ciudadano, conjunto de los, como diferentes definiciones que establece este diccionario. Conjunto de los ciudadanos de un pueblo o nación. Desde el punto de vista de derecho, vínculo político que une a un individuo con la organización estatal, implica una sumisión a la autoridad y a la ley por una parte y por otra el ejercicio de los derechos. Luego, precisar que es ciudadano de una ciudad, habitante de las ciudades antiguas o de estados modernos como sujetos de derechos políticos, que intervienen ejerciéndolos en el gobierno del país y que recíprocamente está obligado a cumplimiento de ciertos deberes. Yo me he preguntado, yo tengo cédula de ciudadanía, claro, ¿no? Me he preguntado por mi rol de ciudadano y me he preguntado si alguien me formó fuera de la formación en casa con mis padres, etcétera, y mis vecinos, es decir, cómo me formé desde el punto de vista del sistema educativo como ciudadano colombiano. Y esa pregunta no me la he podido contestar, es posible que surja una respuesta de ustedes mismos. Y añadí la palabra sociedad. ¿Qué es sociedad? Sociedad, reunión menor o mayor de personas, familias, pueblos o naciones. Es una agrupación natural o pactada de personas que constituyen unidad distinta de cada cual de sus individuos con el fin de cumplir mediante la mutua cooperación todos o algunos de los fines de la vida. Se aplica también a los animales. Porque hay... Bien, dejando las definiciones, esta es una primera lectura que yo hago de un sistema educativo, ¿no? Apoyando el rol de la ciudadanía. Si ustedes toman el esquema en su parte más baja, tienen un letrero en rojo que dice la vida. Y luego tienen tres pilares. El pilar del saber a la izquierda, el ser en el centro y el saber hacer a la derecha. Es decir, con esos tres pilares nosotros vamos dando respuestas a las actividades a cumplir en la vida, ¿no? Y repito, el saber hacer y el ser, para tratar de llegar al final, aún allá arriba en la parte superior del gráfico, hay un letrero que dice en rojo, el desarrollo humano. Todo esto nos va a conducir al desarrollo humano. Ahora bien, en letras que no se alcanzan desafortunadamente a visual muy bien, ¿cuáles son las tareas que nosotros podemos hacer? En la etapa inicial del programa que todos ustedes conocen
de 0 a siempre, nosotros debemos crear la convivencia de los niños con sus hermanos, con sus padres, con sus compañeros en la escuela. Convivir, convivir. Lo que hicimos ya como grandes allá con los arquitectos, tratando de superar posiciones pedantes de cada uno de su esquema de arquitectura, convivir y entregar un sentido único de lo que estábamos creando. Y después, sin lugar a duda, debemos formar con esa convivencia el ciudadano colombiano, para permitir que en la parte final ya yo tenga cierta identidad, después de todo ese proceso, cierta identidad personal y profesional, que me identifique a mí, ¿no? Al lado del amigo o al lado del vecino. Esto es el reto del sistema educativo colombiano. Claro que ha venido trabajándose fuertemente y en realidad en el campo educativo se han logrado muchas cosas, pero necesitamos entender ese proceso y superar algo que no tenemos todavía. Nosotros hemos logrado conformar bien o muy aceptablemente lo que son los niveles del saber. ¿Quién nos dio una enseñanza en ese campo? Edgar Morin, cuando él nos dijo, nos hizo ver lo que era el saber cotidiano, ¿no?, hasta llegar a un saber científico. Todos esos niveles conforman el saber y en buena parte estructuran todo el proceso del sistema educativo. El saber cotidiano hasta llegar a un saber científico. Duramos mucho en armar el concepto del saber tecnológico, es decir, el saber hacer. Y sin lugar a duda hay que reconocer que el SENA tuvo un aporte importante en conformar, ayudar a conformar, fuera del Ministerio de Educación, al lado del Ministerio de Educación, ese saber tecnológico. El SENA ha avanzado bastante y sin lugar a duda ha sustentado ese saber tecnológico. Y lo más difícil es conformar el ser. Es decir, yo puedo aprender matemáticas o castellano o no, o inscribirme en el bilingüismo ahora con el inglés, pero un poco conformar mi ser y mi identidad es más difícil. Y claro, es más difícil para un profesor ayudarle a ese chico a ir expresando su sentido de ser. Eso es más difícil hacerlo. Y es una cosa que tenemos que aprender para conformar nuestro sistema. El saber hacer, es decir, el saber tecnológico y el ser. Es decir, el que me capaciten a mí para tener ya autonomía y capacidad para dar un aporte a nuestra vida humana, ¿no? Y que yo pueda sentirme que yo estoy dando ese aporte, ¿no?, con el conocimiento que tenga, las técnicas que tenga, que yo como persona pueda dar ese aporte. Eso es lo que tenemos que armar. Buena parte del documento se refiere a eso. Perdóname, Nicolás. Adelante. Ayúdame en eso, sí. Sí. A ver, adelante. Bueno, yo tengo una pregunta con respecto a ese concepto de ciudadano o de ciudadanía, y es básicamente cómo hacer para que el concepto de ciudadano, con todos sus derechos y deberes que implica, con todo ello del saber, del ser y el saber hacer, puede llegar para toda la población colombiana, ¿sí?
parece ser que este concepto de ciudadanía es exclusivo de las personas que habitan centros urbanos y que tienen, por ejemplo, la capacidad de acceder, por ejemplo, a una educación, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer que este concepto de ciudadanía, que a su vez va muy ligado con el concepto de identidad, como bien lo mencionaste, llegue a la mayoría de colombianos y no solo una fracción privilegiada? Ya. Yo le tengo gran respeto al que fue rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman. Y justamente él en esos días hablando de todos estos debates que se han armado, de la marcha que se hizo el día pasado, todo ese problema, esto es del tiempo del 31 de marzo, es decir, es muy reciente. Moisés plantea: hace unos días fui gentilmente invitado por el rector de la Universidad de ICESI a dirigir unas palabras a quienes se graduaban en la institución. Mi principal recomendación fue que aspiraran a ser buenos ciudadanos. Esto comienza, yo creo, que a responder a lo tuyo, Nicolás. ¿No? Mi principal recomendación, él está hablando y yo lo estoy leyendo, fue que aspiraran a ser buenos ciudadanos, posiblemente una perogrullada, pero traté de apartarme un poco de las definiciones del buen ciudadano melosas y complacientes con las cuales nos bombardean en estos días de grandes crisis morales. No se hacen buenos ciudadanos con llamados a la educación o a la virtud. Muchos de los casos de maldad y corrupción que conocemos provienen de personas muy bien educadas. Y estamos hablando de nuestro país. Muy bien educadas. Miembros de familias ilustres y virtuosas. También lo han hecho otros que se declaran defensores de doctrinas sociales altruistas o igualitarias. Mi definición de buen ciudadano contempla como características principales las de ser muy riguroso en el análisis que se hace de los hechos. Ser muy riguroso en el análisis que se hace de los hechos y la de actuar de acuerdo con ese análisis. Hace años, en una conferencia, Fernando Savater afirmaba que es la razón de una muestra de convivencia. La enemiga de la buena ciudadanía es la mentira. ¿Y qué cantidad de mentiras que le hemos oído a nosotros, a nuestros políticos en los últimos meses? ¿No? La enemiga de la buena ciudadanía es la mentira. Hoy mejor presentada en sociedad con el término campeón de posverdad, que según el diccionario Oxford es aquella situación en la que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que los llamados a la emoción, a las creencias y prejuicios personales. Son malos ciudadanos y toman decisiones equivocadas porque han renunciado a analizar la verdad de los hechos, a buscar mejores explicaciones y se contentan con opiniones prefabricadas, cómodas y tranquilizantes, reforzadas con el hecho de que son compartidas por muchos otros. Esta es una persona autorizada para hablarnos de ciudadanía. Perdón, Edgar. Sí, yo quisiera mencionar algo que hemos discutido con Nicolás, y es esto, un trabajo que estamos haciendo. Las academias, todas estamos participando en un proceso con el Ministerio de Educación para hacer un plan que llaman ellos 2016-2026. Entonces han invitado, digamos, académicos. Por la academia nuestra estamos participando Rubén Darío Utria, Beethoven Herrera y yo. Pero además están, digamos, participan todas las academias.
Y ahí hemos tenido un debate grande sobre este punto, que yo tal vez quiero, pues quitándole un poco de tiempo a Jaime, desarrollarlo por esto. Nosotros hicimos hace 2 años o 3 años con la Universidad Nacional un ciclo que se llamó la formación del ciudadano en un mundo globalizado. Cómo formar ciudadanos en un mundo global. Y fue realmente muy interesante porque pues se presentaron, digamos, puntos diferentes, y hubo una conferencia que a mí personalmente me llamó mucho la atención, que fue de un profesor francés que trabaja con el Ministerio de Educación, que él decía, hay 2 componentes para formalizar la educación. Una parte tiene que ser con lo que se llama formación, y formación es formar ciudadanía. Y ahora más adelante pues voy a explicar cómo se entendía en ese caso la ciudadanía. Y el otro componente es la parte de educación, que ya es la formación, digamos, académica, los ciclos, la calidad, etc. Nosotros hemos tenido desbalances entre formación y educación. Ustedes, yo he encontrado personas muy bien educadas, que coincide con lo que dice Wasserman, PhDs, que tienen gran nivel de educación y baja formación, que es lo que les lleva a hacer lo que el profesor Wasserman dice. Ahora, ¿cómo define? Ahora, para definir la formación, este profesor mencionaba, inclusive hay un video que la academia tiene, si ustedes quieren oír eso, pues, y está en castellano. La formación la define, o sea, la ciudadanía, como un conjunto de valores relacionados con la identidad. Por ejemplo, ¿cuál es la referencia que él presentó en ese momento? La referencia en Francia. Los principios de la Revolución Francesa. Y libertad, igualdad, fraternidad, son los 3 principios, ¿no? Que son los 3 principios básicos al cual se refieren todas las campañas presidenciales, la vida de la gente. Por ejemplo, la discusión sobre el islamismo, si las mujeres deben llevar velo o no, se discute en términos del principio de libertad, ¿no? Pero el concepto de libertad que fue adoptado en 1905 en Francia, quería decir que el Estado no toma partido por ninguna religión. O sea, en el salón de clase no se puede poner una cruz, ni un símbolo islámico, ni un símbolo protestante, ni un símbolo, digamos, judío, ¿no? Es un Estado que no privilegia ninguna religión. Y igualmente el principio, digamos, de igualdad, que nosotros aquí lo tenemos muchas veces en los discursos, pero los estados, digamos, ni los ricos lo practican. No solamente la parte redistributiva, sino igualdad de oportunidades, que haya realmente
igualdad de oportunidades. Y otro punto que él consideraba muy importante es que un país siempre tiene una referencia y tiene una forma de conjunta de narrar su historia. Hay una cierta coincidencia en la forma de narrar la historia. Aquí en Colombia, cuando se narra la historia, se narra muchas veces con sesgos, digamos, ideológicos. Si una persona es de izquierda, entonces presenta son las luchas sociales y sindicales, si es de derecha muestra, digamos, los próceres con las fotos, quiénes hicieron. Entonces no hay un consenso sobre cómo narrar la historia, un referente que diga, y ese es un punto que nos falta. Por eso es que yo creo que quienes están creando el Centro de Memoria Histórica tienen hoy una responsabilidad, digamos, grandísima de hacer un buen trabajo sin sesgos. O sea, que todo colombiano, cualquiera que sea su posición política, se sienta representado con esa narración, como si leyera García Márquez. Porque nosotros, cuando leemos a García Márquez, todos nos sentimos identificados, pero cuando se leen los textos, digamos, de historia, entonces siempre hay esa discusión. Entonces vuelvo al punto del plan, digamos, del ministerio, que es lo que hemos discutido mucho, que es básicamente mirar cómo puede ser la formación con la educación, pero ha sido muy difícil aclimatar esa idea, porque no se entiende bien que una cosa es la formación del ciudadano, que es lo que Jaime dice, y otra cosa es la educación, que podemos tener gente muy educada, pero que no tiene esa formación de ciudadanía, o sea, que no tiene límites, que tener ciudadanía es tener límites, es decir, mis deberes son estos y mis obligaciones son estas, pero nosotros tenemos una inflación de derechos y una deflación, si así se puede decir, de las obligaciones. No, yo no. Entonces todo el mundo tiene todos los derechos, pero no reconoce sus límites ni los derechos de los demás. Yo creo que ese es un paso clave ahora digamos en el posacuerdo, poder aclimatar o sensibilizar con esa idea, ¿no? de reconocer al otro, porque esa es la convivencia. Y de allí surge el concepto también de cómo se entiende la democracia. Yo oía hace muchos años un interview que le hicieron a Tiro Fijo, y le preguntaron qué entiende usted por democracia o por libertad. Entonces la idea, más o menos la respuesta era que me den lo máximo que tiene el que tiene más. Pues eso no puede ser una idea para mí, ¿no? Y si uno le pregunta a un gran banquero, pues responderá más o menos eso, ¿no? Él quiere tener lo máximo. Entonces yo creo que este punto de ciudadanía que Jaime hace, pues a mí me parece clave. Colombia por ejemplo, digamos, Bogotá en la época, digamos, de Mocos, avanzó en ciudadanía,
Pero después, digamos, eso no se consolidó y se retrocedió, ¿no? Entonces, lo importante es cómo pueden desarrollarse simultáneamente formación y educación. Yo quería, Jaime, pues completar un poco lo que tú dijiste con esa interpretación. Pero ese es el tema, digamos, clave. Hoy, que no es fácil de entender. Por ejemplo, ciudadanía implica, estoy mencionando el caso francés, el concepto, digamos, de república. Nosotros decimos, bueno, Colombia dice República de Colombia. Entonces yo me preguntaba, ¿es realmente Colombia república? No estamos creando unos encierros, cada uno con sus... es decir, una visión republicana y democrática. Es que todos tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Yo no puedo tomar la población y decir, los de esta zona les voy a dar tales derechos diferentes a los... Y entonces se convierte en un país como un puzzle donde todos tienen derechos distintos, ¿no? Por eso la universalización de los derechos es tan importante y poder financiarlo, es decir, por ejemplo, hasta qué nivel se puede financiar la educación en Colombia, en gratuita, con las restricciones fiscales, eliminando, digamos, corrupción, ineficiencia. ¿Hasta qué punto se puede financiar la salud? ¿No? Ese es el gran, para mí ese es el gran tema, no decir a tal grupo le vamos a dar estas ventajas y lo vamos a cooptar, porque la clase política corrupta se beneficia es cuando hay focalización. Cada vez que hay que focalizar, entonces surgen procesos, digamos, de intermediación, que es distinto si todo el mundo tiene los mismos derechos. No, ahí no se necesitan procesos de intermediación, porque ya tienen el presupuesto. Svetan Todorov, que acaba de morir además, y él escribió esto: el neoliberalismo es un peligro muy próximo, porque de momento es la ideología de nuestros gobernantes, o sea, es lo que estamos viviendo ahora, el puro, o sea, el capitalismo salvaje, sálvese claro, quien pueda. Hay otras ideologías que se perciben que son peligrosas, pero el neoliberalismo sustituye a la democracia, con lo cual nos encontramos en un régimen que ya no corresponde a la definición de democracia. Svetan Todorov, esto lo escribió en 1914. Entonces confundimos democracia con demagogia. Es un populismo y no es popular. Yo pienso que no es de una palabra que me impactó cuando lo de ciudadanía, porque no es la sumisión, no debemos de ser sumisos, debemos de tener la conciencia plena de que tenemos unos deberes, pero así como tenemos unos deberes, también tenemos unos derechos. Y resulta que este neoliberalismo ha vulnerado nuestros derechos. Y si miramos Serpilo Paga, ¿a quién está beneficiando? A 100 estudiantes nomás, pero no está
beneficiando al conglomerado que lo necesita, ¿no? Porque Y no es universal, ¿Ah? porque no es un derecho universal. Exactamente, y él dice esta otra cosa: cuidado con los extremos, no tenemos que avergonzarnos de elegir este camino del medio, o sea que hay otras alternativas. Y ahorita que se plantea una de las preguntas, que es el posconflicto de 2017-2026, creo que está proyectado. Yo pienso que lo primero es que en esa formación tenemos que reconocernos como identidad, porque ese es uno de los graves problemas que tenemos los colombianos. Tenemos una influencia histórica española, que no se debe decir española, sino castellana, ¿no? Porque los que nos conquistan son castellanos. Es una imposición que viene de siglos, y eso ha permitido también una polarización entre indígenas, que son los que quedaron, y lo ancestral, lo que hubo aquí antes de la llegada de los conquistadores. Yo dejo esa reflexión. Mientras que no nos reconozcamos en nosotros mismos con esa identidad, no va a haber formación y no va a haber cambio. Bueno, no vamos a interrumpir. Yo sí quiero ver un país mejor y en paz. Y No. le apuesto al posconflicto. No vamos a interrumpir. Sigue, Jaime, con tu presentación. Yo te interrumpí. ¿Qué horas son en este momento? ¿Cómo? ¿Qué horas son? 7:25. Bien. El tiempo, el tema, lo impone la audiencia. Claro. Es decir, pese a mis dificultades de expresión, no, yo estoy dispuesto a conversar el tiempo que sea necesario. Un pequeño comentario sobre lo que se está exponiendo. Sin lugar a duda, Kelsen, me refiero a Kelsen, ¿no? Fundamentalmente plantea una tríada de estos elementos: deberes, derechos y responsabilidades. Él basa toda la estrategia del Estado en esa tríada: deber, derecho y responsabilidad. Hay que leer a Kelsen para trabajar en ese tema. Entonces, esto está en elaboración. Si ustedes lo ayudan a elaborar, mucho mejor, pero en todo caso mi planteamiento es que desde los niños en su casa, en su escuela, deben aprender a convivir. Después debemos llegar a manejar la ciudadanía con derechos, deberes y responsabilidades, ¿no? Y luego sí debemos ir adquiriendo una identidad personal y profesional para actuar en las diferentes actividades que nos exija la sociedad. Bien, vamos a seguir con... me voy a saltar este tema. Yo soy muy lector de Hannah Arendt. Y Hannah Arendt, para interpretar el tema de las actividades humanas, Hannah Arendt fue la que escribió este gran libro de la condición humana, ¿no? Que nos orienta bastante sobre cómo actuamos nosotros como grupo en esta tierra, con nuestras actividades. Ahora bien, ella plantea fundamentalmente diferentes temas, pero ella opera con las siguientes actividades básicas: la labor, que es fundamentalmente sostener la dinámica del cuerpo humano, es decir, coincide bastante con Anna Heller en cuanto a las necesidades existenciales. Yo vivo porque le doy desarrollo a mi cuerpo, esa es la labor. Luego viene una instancia que es la del trabajo. Ya yo entrego, construyendo, fabricando productos que nos sirvan a todos para nuestro habitar. Y la importancia tremenda a la acción como tercera actividad. Pero la acción, y no voy a extender en eso, voy a leer
en el libro que edita Manuel Cruz después de que fallece Hannah Arendt. Hannah Arendt nace en el 2006 y muere en el 2075, muere de 69 años de edad, pero es la persona de una gran pensamiento y una gran producción. Entre otras cosas, uno de los temas que se estaba discutiendo acá es de un libro muy bueno en ella que se llama El libro de las revoluciones. Ella analiza en qué consistió la Revolución Americana, en qué consistió la Revolución Francesa y en qué consistió, no recuerdo cuál, la americana, la francesa. Tal vez la rusa. Sí, creo que la rusa, sí, tú tienes razón. Ella compara esos tres tipos de revolución, ¿no? Es interesante porque eso puede darnos a nosotros también orientaciones al respecto. Pero en uno de sus temas en los cuales analiza la labor, el trabajo, la acción, finaliza ese artículo, debo advertir que buena parte del producto intelectual de Hannah Arendt fue publicado después de que ella fallece, ¿no? Por ejemplo, está publicado como en el 85, cuando ella falleció en el 75, y es sencillamente la copia de una conferencia dictada en algún sitio. Y culmina ella con estas palabras, después de definir labor, trabajo y trabajo. Sin la acción, sin la capacidad de comenzar algo nuevo, y de este modo articular el nuevo comienzo que entra en el mundo con el nacimiento de cada ser humano. La vida del hombre, que se extiende desde el nacimiento hasta la muerte, será condenada sin salvación. Nosotros debemos producir en nuestra vida algo nuevo. Ese es el sentido de la acción en Hannah Arendt. El propio lapso de la vida en su carrera hacia la muerte llevaría inevitablemente a todo lo humano a la ruina y a la destrucción. La acción con todas sus incertezas, es como un recordatorio siempre presente de que los hombres, aunque han de morir, no han nacido para eso, sino para comenzar algo nuevo. Es la tarea de ustedes, señores jóvenes, de comenzar algo nuevo. Para que hubiera comienzo fue creado el hombre, dijo Agustín. Con la creación del hombre, el principio del comienzo entró en el mundo, lo cual naturalmente no es más que otra forma de decir que con la creación del hombre, el principio de la libertad apareció en la tierra. Es el concepto de la acción para Hannah Arendt. Vamos a pasar rápidamente el índice, llegar a algunas. Este es el índice, este gráfico que tienen acá ya hemos esbozado aquí a Hannah Arendt. ¿A quién está hablando en este momento? Está hablando Hannes Heller. Hannes Heller nació en 1900 y pico, 20 y pico más o menos, y es húngara. Es una pensadora excelente. Ella fue alumna de Lukács, ¿no?, con cierta formación marxista, y ha producido también enormemente. Ella mira la actividad de los hombres en la tierra a través de tres necesidades existenciales, que corresponden más o menos al concepto de labor de Hannah Arendt. Es la que me sostienen a mí en la vida humana. Necesidades propiamente humanas, el afecto, el cariño, la amistad, eso, necesidades propiamente humanas. Y luego coloca las necesidades alienantes. Y en las necesidades alienantes son tres:
ambición, poder y posesión. Personalmente yo me he apoyado bastante en ella para poder analizar el caso colombiano, porque me aclara bastante lo que son las necesidades existenciales de la actividad humana en el punto de mi ser como ser vivo, pero también analizarlas propiamente humanas, lo que nos une como en amistad, en afectos, etc. Y analizar también las que ella llama necesidades alienantes: poder, ambición y posesión. Y ahí tenemos el problema radiográfico de Colombia en este momento. El concepto de posesión, ¿no?, lleva también a analizar, por ejemplo, en nuestro caso, el concepto machista de la relación entre la mujer y el hombre en una pareja, ¿no? El concepto de que no es una relación de seres humanos de igual calidad, sino una sensación de dominio, de posesión. Luego viene el problema de ambición, ¿ya?, de poseer al máximo la riqueza, ¿no? Y las estadísticas ustedes la conocen a nivel mundial y a nivel nacional, quién posee la riqueza, ¿no? Y el otro es el concepto de poder. Y en realidad, yo personalmente, cuando estuve colaborando en ciertos aspectos de desarrollo en Venezuela, tuve la oportunidad de conversar en grupos de trabajo cuando yo estaba diseñando para la nación venezolana lo que se llamaba los modelos de agencias de empleo, con apoyo financiero del BID y apoyo académico de la Universidad Central de Venezuela. Estaba diseñando un concepto de modelos de agencia de empleo. En ese caso tuve oportunidad de conversar con el diputado en ese momento, un diputado en ese momento de Venezuela, que era Nicolás Maduro, y él fundamentalmente a mí me dio, con la experiencia que traía de su experiencia profesional, que era fundamentalmente en el sector mobiliario, dijéramos, no, de movilidad, perdono, ¿no? Entonces, esa era la experiencia de Maduro. Y a la larga, lo que uno analiza en estos casos, el que el poder atrae tremendamente. Es decir, para mí, que conocí a Maduro en esa época, lo analizo en este momento. Analizo también a Correa antes y ahora, con diferentes enfoques, pero yo deseo poder. Uribe mismo nuestro acá, ¿no?, desea mantenerse en el poder y es legítimo. Es decir, esas son necesidades humanas. La búsqueda y el mantenimiento del poder es netamente humano. Si a mí me parece bien adquirir riqueza o tener poder para tomar decisiones, ¿no? Esas son necesidades humanas. El problema es que uno se deje dominar por lo que adquiere en ese momento de dominio, ya sea dominio en su hogar, dominio en un grupo colectivo, ¿no?, etcétera. Perdóneme, adelante. Sí, yo quiero, a propósito de la posición, Dime. yo quiero que tengamos en cuenta la realidad actual. Sí. 7 personas en el mundo son dueñas de la mitad de la riqueza del mundo. 7 personas. Eso por una parte. Por otra parte, quería también llamar la atención de los fanatismos. Qué cosa tan triste que una persona que luce una camiseta de un equipo de fútbol sea víctima de otra persona que por solo eso, Dios mío, un fanatismo de lo más recalcitrante y lo más sin sentido, por Dios.
Otra cosa, ideologías. Los gringos hace como 30 años, no 30, tal vez más, hablaban de la explosión demográfica que había, que las mujeres tenían que consumir pastillas anticonceptivas. Y ahora que somos, yo creo que el doble de la población del mundo, no se habla de eso. Qué paradoja, ¿no? En China tenían la ley de que no permitían sino a cada pareja tener un solo hijo, y ahora aflojaron. Ve cómo son las ideologías como sin sentido. Ahora que son más chinos, aflojaron, ahora ya admiten que sean más de un hijo. Por Dios santo, otra cosa que a mí me entristece mucho, porque yo fui educado como su persona por religiosos. A mí me educaron con base en el catecismo astete. ¿Quién es Dios? Dios es un ser infinitamente bueno, sano, poderoso, principio y fin de todo lo creado. Y además, no se mueve una hoja sin la voluntad de Dios. Eso decía el catecismo astete. Y esas personas que pregonan eso, violan niños. El Papa que ahora es un argentino, ha tenido la fuerza, la inspiración del Espíritu Santo, digámoslo así, de pedir perdón por eso, pero la Iglesia aún no castiga a los padres, los directores de las iglesias, sino que los protege. Aquí en Colombia hubo una persona, un sacerdote, que violó en diferentes ciudades a niños y niñas, y lo protegieron y lo mandaron para Centroamérica, y en Centroamérica el Señor siguió haciendo lo mismo. Entonces, a propósito de educación, hubo un señor que se graduó, como creo que fue con administración pública, administración de empresas, cuyo tema para sustentar su tesis fue la ética. Según el diccionario, ética es parte de la filosofía que estudia la moral. Y ese señor está ahora en la cárcel porque dirigía la corrupción aquí en Bogotá, las contrataciones. Entonces yo pienso lo siguiente, señor, a propósito que estamos discutiendo sobre la educación. Un rector de una universidad prestigiosa de Bogotá decía que que se debía educar era para tener el amor a la vida, porque hay muchos estudiantes y muchos jóvenes que no se desesperan y ni siquiera ven el sentido de la vida y se suicidan. Entonces estamos en una época terrible. Sí, naturalmente, sí, pero deberíamos de tener una óptica mejor del sentido de la vida. El sentido de la vida. Ojalá con intención de colaborar, el que pueda colaborar con los seres humanos que necesitan, que tienen necesidades. Gracias. Gracias. Bueno,
Muy buenas noches, digamos, primero que todo, como muchas gracias a la Academia por facilitar este espacio. Yo soy estudiante de la Universidad Nacional de Economía, así como muchos de los compañeros que también están aquí presentes. Bueno, yo quiero como retomar un poco de las reflexiones fundamentales que nos hace el profesor Jaime. Y bueno, digamos, la primera es que el profesor, pues, digamos, desde el título de la ponencia, nos habla de una educación para la vida, ¿cierto? Y me parece muy importante esta reflexión porque generalmente, incluso nosotros, digamos, estudiantes o quienes hacemos parte de organizaciones estudiantiles o algunas agrupaciones de este tipo, generalmente pensamos la educación como algo muy sectorizado. Entonces, por ejemplo, los universitarios nos pensamos la educación superior y las políticas de educación superior, y generalmente muy ligado a la coyuntura. Y aquí la pregunta del profesor Jaime Cruz es más una pregunta un poco más holística, y es, bueno, o sea, cómo se forman ciudadanos, también cómo se tiene un sistema de educación, ¿cierto?, que es desde que la persona nace, ¿cierto?, incluso hasta que muere, y de fondo, digamos, cómo se forma una sociedad. Sin embargo, digamos que hay unas cuestiones que, y obviamente esta es una pregunta más compleja, ¿cierto?, y por eso, digamos, que incluso muchas más cosas, y digamos que, y también lo he sentido en las intervenciones, y es que, o sea, hay una relación entre como la educación o las cosas que se necesitan para, digamos, como para formar, o bueno, para dar las condiciones de formación, digamos, a la ciudadanía, pero hay también unas condiciones que no son, digamos, necesariamente referidas al sistema educativo, ¿cierto? Entonces uno puede decir, digamos, se podría tener un sistema de educación muy bueno, pero ¿cómo se garantiza una buena formación, digamos, social, si existen problemas como la exclusión política, ¿cierto? Y problemas, digamos, de este tipo también estructural, ¿cierto? Entonces, creo que una de las primeras cosas es que hay que pensar que el proceso de formación no se desliga, digamos, del proceso, por ejemplo, de participación política, ¿sí? Y creo que también, bueno, digamos, ese es uno de los temas de la cuestión del posconflicto, ¿no? O sea, que, bueno, se acaba el conflicto armado, pero el conflicto social sigue, y en general, pues, como la conflictividad de ideas políticas siguen, y lo que se necesita es cómo se, digamos, decantan esa conflictividad, ¿cierto? Y esa es una de las cuestiones que nos dicen, bueno, o sea, esa es una condición necesaria para que se forme otro tipo de ciudadano. Sin embargo, si uno sigue como analizando la cosa, digamos, el problema se vuelve aún mucho más grande, y creo que se alcanza a volver muy abstracto, ¿cierto? Y digamos, no es posible como pensar por dónde comenzar. Y yo creo que una de las cosas por las que hay que pensar es, bueno, por las oportunidades que nos brinda hoy, digamos, toda esta cuestión digamos, el post-conflicto armado, ¿cierto? Digamos, para la cuestión de la participación política. Pero también, creo que también es necesario pensar qué tanto, y de manera un poco más concreta, qué tanto las políticas educativas que hoy se tienen, ¿cierto?, de manera sectorizada o como sean, digamos, también posibilitan un poco esto que es el problema que pone el profesor Jaime Cruz. Creo que también la pregunta o por lo menos para hacer también las reflexiones un poco más concretas respecto a lo que podemos hacer, es preguntarnos eso, ¿cierto? O sea, que también hoy, digamos, lo que se nos brinda en el contexto posibilita, digamos, esta formación de ciudadanía, ¿cierto? Digamos, en las cuestiones como del contexto social o políticas coyunturales, que es la cuestión del posacuerdo, y también en temas de política pública, de política educativa, en donde, pues, digamos, muchos estudiantes vemos que, por el contrario, como que se ha retrocedido un poco, ¿cierto? Que, por ejemplo, ser filo paga no es necesariamente un avance digamos, a ese sistema educativo, digamos, necesario para esa formación de ciudadanía, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, a veces el gobierno como que, por un lado, dice querer paz, pero por otro lado, y eso es algo que contribuye, pero por otro lado, tiene políticas educativas que van como en contra de esa idea de, digamos, una sociedad que piense, exacto, digamos, equitativa, y que de alguna manera no sea homogénea, pero por lo menos no sea, o por lo menos piense de manera
pacífica, en términos de resolver sus conflictos pacíficamente. ¿Hay alguna otra pregunta para que Jaime, por favor? Yo entendí la anterior. Agradecerle al profesor Jaime Cruz que haya compartido con nosotros su libro próximo a publicar. Me queda, dejo este interrogante. Siempre que abordamos la educación u otros temas, el lugar de enunciación es nuestra matriz cultural eurocéntrica. Yo creo que está en severo cuestionamiento, al punto de señalar que estamos no en una época que cambia, sino en una época de otra civilización. Bueno, eso que parece un discurso, hay evidencias de que efectivamente eso está ocurriendo en el largo proceso, pues, de la historia. Y esa matriz nos lleva a hacer afirmaciones como las que hemos escuchado. Logocéntrica, por tanto racional, monista, universalista, cuando hoy lo que se impone es la diferencia. Los neozapatistas han construido un sistema educativo distinto del sistema educativo mexicano nacional, digámoslo de esa manera. En nuestro país, en el Cauca, hay una universidad indígena aprobada por el ministerio. En Ecuador, de tal manera que deberíamos hablar de sistemas educativos, de acuerdo con esas diferencias, esas particularidades, esas cosmovisiones, si efectivamente queremos construir una sociedad democrática, no homogenizada, no universalista, con visiones distintas de lo que puede ser un país moderno, igualitario, equitativo, solidario, donde efectivamente las necesidades alienantes se constituyan en necesidades de solidaridad, de cooperación, de colaboración. El profesor Rebey suele aludir en sus narrativas esas necesidades, pero me preocupa que nuestra matriz de nuestra formación histórica eurocéntrica no nos permite efectivamente vernos desde nosotros, enunciarnos desde nosotros, que es el lugar de enunciación y de instalación de todo lo que nosotros queremos como sociedad construir. Gracias. ¿Tú quieres alguna aclaración? No, yo quería tal vez responder la pregunta o tratar de responderla. Perdón, que hay otra pregunta. Perdón, disculpe. Bueno, mi nombre es Ana Lucrecia, soy docente de la Universidad Inca y muchas gracias, doctor Jaime Cruz, por querernos compartir sus experiencias y sus libros. Dentro de esta matriz que dice ambición, poder y posesión de las necesidades humanas alienantes, ¿cómo se puede combinar ese proceso de la educación y relacionarlo con los derechos y deberes? O sea, la formación de ciudadanos. ¿Cómo es la pregunta? En esa matriz, en esas necesidades humanas alienantes, o sea, la ambición, el poder y la posesión, en el proceso de educación, ¿cómo se combinan ahí los derechos y los deberes para la formación de ciudadanos? Sí. Sí. Con alguien que se fue a tomar un tinto, pero... Ah, estás tú ahí. Ya.
Bueno, claro, tú con mucha razón paseaste tu temática por ámbitos muy amplios, ¿no? Que es legítimo hacerlo, ¿no? El análisis que yo estaré presentándoles a ustedes en un libro se restringe bastante a Colombia. A Colombia, pese a la experiencia que haya tenido en otros sitios, se restringe a Colombia, que de por sí es suficientemente compleja para analizarla. Es compleja porque nosotros tenemos una gran diversidad en nuestra naturaleza y en nuestras culturas. Somos diversos desde la costa hasta el Amazonas, hasta Nariño. Entonces, los procesos hay que estudiarlos en función de las diferentes culturas y los diferentes territorios. Entre otras cosas, en el libro que ustedes van a leer en algún momento, ojalá pronto, mi propuesta es que nosotros debemos construir observatorios regionales para observarnos cómo somos en nuestras diferentes culturas, porque no puedo yo enseñar a un niño en la misma forma si estoy en Arauca o si estoy en Mocoa. Tengo que enseñarlo en forma diferente, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que construir un sistema educativo es unos observatorios para conocer la cultura y la diversidad de las diferentes regiones, en tal forma que la pauta que yo entregue desde el Ministerio de Educación sea adaptada adecuadamente a cada cultura. Eso es, por ejemplo, uno de los temas. El otro tema es que nosotros fuera de tener diversas culturas, en La Guajira o en Boyacá, etcétera, nosotros a su vez somos cada uno diferentes, nacemos con un cerebro diferente. Uno de los problemas que yo analizo en el libro es la relación, la analizo con base en autores capacitados, la relación entre el trabajo del cerebro y la mente y el trabajo de cada cultura. Ese juego es muy difícil, esa interacción entre el cerebro de cada uno de nosotros con las culturas que nos unen es complejo, ¿no? Y es uno de los elementos que no manejamos en el sistema educativo todavía, el manejo de la mentalidad de los diferentes niños frente a las culturas diversas en las cuales están planteados. Ahora, claro, y viene un problema que también está analizado, es el problema de en qué consiste la ética, ¿no? Y también esa puede variar en cada cultura. El concepto ético de valores puede variar en cada cultura. Ese es el problema de dificultad en nuestro país, sin ir a otros países, en nuestro país y en nuestras diferentes regiones. Una de las personas que curiosamente insistió en crear en este país un ministerio, ¿cómo lo llamabas tú? ¿Un ministerio de los territorios o algo así? Del ordenamiento del territorio. El ordenamiento del territorio. Hace años le escuché esa tesis a Edgar Rebey. Para poder ordenar nuestra forma de trabajar, teníamos que tener, visualizar los diferentes trabajos en los diferentes territorios. Y por lo tanto, si yo estoy trabajando en un proceso educativo, lo menos que debo conocer, con base en esos observatorios, cómo actúan los diferentes grupos. Claro, eso nunca se creó, pero sigue siendo una tesis válida que en algún momento puede surgir en este país. Bueno, ahí quisiera contestar tu pregunta en el sentido de que estamos frente a una complejidad y tenemos que irla manejando, ¿no? Poco a poco. Porque claro, los ejemplos que tú planteaste de cosas casi de delincuentes, ¿no? Pueden surgir, ¿no? Hasta que no le encontremos una pauta de vida a nuestras gentes. La otra pregunta era, y la pregunta que ella... Que hay
que hay universidades indígenas, por ejemplo, cómo incorporar la diversidad, ¿no? Sí, no, hay Sí, uno que ya existe, ¿no? Uno de los temas que yo trato en el libro es nuestros ancestros, y hay una gran enseñanza en nuestros ancestros. Uno de los elementos que nosotros debemos recoger de ellos es su forma de manejar la información. Ellos manejan la información desde un tipo de elipse, porque trabajan también fundamentalmente con tiempos breves, por su cuestión climática, con tiempos breves. Y manejaban entonces diferentes líneas de aproximación para manejar ese elipse. Es decir, pasaban por acá, pero luego pasaban por esta otra línea y luego por esta otra línea para irse enriqueciendo mutuamente. Eso nosotros no lo hemos aprendido todavía, ¿no? Pero algunas personas sí lo han aprendido. Edgar Morin en sus libros trabaja fundamentalmente con el concepto de no lo recuerdo cómo Lo que llama la bucle. Sí, el bucle, con el concepto de bucle. Edgar Morin trabaja con el concepto de bucle. Nosotros no hemos logrado aprender de nuestros ancestros que trabajan su información con un concepto muy cíclico, de acuerdo con los tiempos climáticos, eso. Bueno, esto en el sentido de, pero no he ido no he ido a las preguntas fundamentalmente. Me refería al planteamiento tuyo. Después no seguí muy bien tu planteamiento. Si tú lo centraras en una pregunta específica, me ayudaría mucho, porque de ese diálogo se trata. No, si quieres yo le... A ver. Yo decía la cuestión no del estudiante. No, hablamos del estudiante. Tú... Tal vez si yo... Sí, yo te ayudo. Si yo entendí bien, yo lo entendí fue como el manejo, digamos, de conflictos. No sé si esto en el posacuerdo. Digamos que lo que me refería era que efectivamente, o sea, la formación de ciudadano implica como la cuestión del sistema educativo, pero también otras condiciones como la cuestión de la participación política. Eso. Y pues hoy yo sentía el problema de que si efectivamente, digamos, el problema de la participación política o de cómo se participa en política con lo de la paz, de alguna manera intenta solucionarse, pues por otro lado, creo que las políticas educativas, más o menos que hoy se implantan, son como un retroceso a eso. Sí. Entonces, digamos, no podría decir que a la luz del discurso gubernamental hoy haya entonces un proceso, digamos, o un avance en el proceso de formación de ciudadanía. Tal vez pues yo si entendí bien, yo pienso que digamos, antes de la caída del comunismo, había una situación de antagonismo, es decir, cada lado quería destruir al otro. Y hoy todavía aquí en Colombia no se ha asimilado la diferencia entre conflicto y antagonismo. Yo recordaba a mi profesor François Perroux, que escribió varios libros. Entonces él decía, conflicto, siempre hay conflictos. Un ciudadano y un gobernante lo que tiene es que manejarlos y poner de acuerdo. Pero eso es distinto al antagonismo, en el que hay que destruir al otro. Entonces, si uno mira, es terminarlo. Si uno mira
polarización que hay en Colombia hoy, pues es más antagonismo que manejo de conflicto. Entonces, si no aprendemos eso, que es la base de la democracia, pues se puede firmar la paz, puede haber todo lo que está en el acuerdo y no se resuelve los problemas de fondo, que siempre tiene que haber conflicto. Y quiero referirme a los otros dos puntos que, pues para, digamos, apoyar a Jaime. Yo creo que no es incompatible dentro de un proceso de formación tener al mismo tiempo visión global y visión local. Lo importante es hoy entender, decir, que los estudiantes entiendan al mismo tiempo lo global y lo local, porque así pueden tomar buenas decisiones. Entonces a mí me parece muy importante, porque si nos quedamos en lo local solamente, entonces nos retrasamos con relación a los que están más avanzados, ciencia, tecnología, ¿no? Entonces tenemos que compatibilizar global y local, que algunos llaman, digamos, local. Pues es eso, ¿no? Es como es local. Y el otro punto que a mí me pareció muy interesante que se planteó es que lo que uno ve hoy es que digamos, las relaciones comerciales, el comercio, en la globalización, se globalizó más rápido que la justicia. Entonces hay un rezago de la justicia. Doy un ejemplo. Por ejemplo, en Estados Unidos no es delito que cualquier corporación financie con recursos ilimitados a un candidato. En Colombia es un delito, está sancionado. Por eso se fijan topes a las campañas. Entonces, si uno mira las cifras, las estadísticas, pues digamos en Colombia aparecen más violaciones que en Estados Unidos porque el sistema institucional es distinto. Entonces hay que entender eso, que hay una relatividad de los sistemas institucionales que no son equivalentes para yo comparar esta situación con esta. Por eso me parece muy importante, por eso el concepto, digamos, de moral, entre comillas, pues se trata diferentemente según el Estado nacional. Pues, sin embargo, ya hay instituciones como la Corte Penal Internacional que dice, no, es que usted en términos del derecho internacional cometió tal delito. Entonces, si su Estado no lo juzga, esto es un delito grave según la ley internacional. Y es que la moral también está ligada a la cultura de cada país. Aquí moralmente no es legal tener dos mujeres. Se puede, o 5 inclusive. Por favor. Sí, Jaime, él quiere hacer una pregunta. Sí, falta eso. Sí, siga. Gracias, buenas noches. Yo pues primero quiero presentarme, soy Juan Sánchez, estudio Economía en la Universidad Externado y soy representante estudiantil ante el Consejo Directivo y soy de la Organización Colombiana de Estudiantes. Yo quería hacer un par de reflexiones que me suscitan a partir sobre todo de la parte anterior que estábamos hablando con respecto al tema, digamos, de cultura ciudadana, podría englobarse en esos términos. Y yo quiero anotar que desde mi punto de vista, digamos que el avance de los países, el avance de las naciones, no depende de que sus ciudadanos sean muy ajustados a los valores, digámoslo de esta manera, sino más bien depende de qué tanto estos mismos puedan reclamar sus derechos y reclamar realmente lo que se necesita para el avance material de este tipo de sistemas. Y más específicamente creo que
en cuanto a la educación de manera específica, sino que más bien de manera primordial debe apuntársele a un desarrollo científico, a un desarrollo completamente apegado a el análisis puntual de las condiciones materiales de un país, digamos de manera local y incluso global, como se estaba hablando ahorita, pero más bien obedeciendo a las condiciones materiales de cada uno de los países y obedeciendo a las necesidades puntuales de cada país. Es evidente que hace muchísimos años teníamos condiciones sociales mucho peores que las que tenemos hoy, y los crímenes eran mucho más atroces y la gente era capaz de cosas peores. Pero hoy en día tenemos unas cosas también terribles. Pero esto no ha avanzado porque hayan avanzado los valores, esto ha avanzado porque cada vez en el mundo ha venido habiendo de pronto un poco menos de hambre, ha venido habiendo un poco menos de diferentes condiciones, sin querer mencionar que hoy en Colombia las condiciones son bastante preocupantes, ¿sí? Es decir, creo que más bien el orden de las cosas puede ser un poco avance científico, avance en el sentido de ampliar un poco más la frontera del conocimiento, y en ese sentido las sociedades van a ir avanzando y los países van a ir avanzando mucho más. Quiero poner un ejemplo muy puntual, y es con respecto, por ejemplo, pues a la situación de la educación superior hoy en Colombia. Las universidades públicas sufren un déficit de 16 billones de pesos, y esto no se arregla con valores. Esto se arregla con financiación pública, y de parte de la ciudadanía y de parte de los estudiantes, esto se arregla es con movilización social. Esa es digamos, la realidad, y la movilización social puede estar y debe estar muy apegada, digamos, a los valores de una ciudad, a los valores de un país, pero desde luego también al sentido en democracia, que decía incluso el doctor Carlos Gaviria, que debíamos educarnos más que en cultura ciudadana, más bien en cultura en democracia, claro, para reclamar este tipo de cosas. Y en general, pues la crisis de la educación superior no solamente se limita a la desfinanciación de las universidades públicas, sino también a que, hablando ya un poco más en términos económicos, la financiación va muchísimo más no a la oferta educativa, sino más bien a la demanda. Entonces se generan grandes problemas en cuanto a endeudamiento en las universidades privadas, y en este sentido los recursos del gobierno están yendo más bien hacia un banco como lo es el ICETEX. Hubo un préstamo del Banco Mundial de 500 millones de dólares, y no fue un préstamo para la base presupuestal de las universidades, sino fue un préstamo para endeudar cada vez más a las más de 630.000 familias colombianas, como para ilustrar un poco más el tema. Gracias. ¿Quieres agua? ¿Por qué no le responde? Es que yo no entendí muy bien la pregunta. Que si podía repetir la pregunta, por favor. Cuando habla de las necesidades humanas alienadas, la misión poder y posesión, ¿cómo hace la integración con los derechos y los deberes? O sea, con se habla de conocimiento. Conteste tú porque no entendí nada. Porque pues de todas maneras la misión, y dependiendo como qué tipo de misión yo tengo, puedo aprovechar derechos de otras personas, puede que sea, ustedes decían que eso está bien en la gente que tenga misión, poder y posición, pero entonces mirarlo ¿cuáles serían los límites de esos derechos y deberes? Porque esa misión, poder y posición están relacionadas con recursos que lo intervienen. Adelante, Edgar. Bueno, yo voy a tratar de digamos, responder algo sobre la pregunta. Y voy a retomar algo que alguien dijo. Nosotros hemos tenido durante los últimos 25 o 30 años un modelo bastante, digamos, un modelo neoliberal que es bastante, digamos, darwinista. O sea, lo que interesa es el lucro, enriquecerse. Entonces eso ha hecho que la ambición, que era lo que decía Jaime y mostraba en la gráfica, prevalezca sobre todo, porque están dadas las condiciones para enriquecerse, ¿no?
Entonces, ese modelo ha creado lo que llamaba un filósofo alemán muy importante, Sloterdijk, no sé si lo conocen, donde él dice que hay un mercado mundial de la ira, es decir, que hay una ira difusa en el mundo por todas esas desigualdades, la ambición, borrar todas las líneas rojas que hay, pasarse siempre la raya. Por eso yo escribí mi último libro que se llama La transgresión moral de las élites, que se han pasado de la raya. Entonces el pasarse de la raya ha creado condiciones para que unas personas organicen la ira. Como hay una gran demanda por ira, entonces hay unos que organizan la ira, que son los, pues de una parte los fundamentalistas o todas las extremas, son organizadores de la ira en lo que él llama mercado mundial de la ira. Él lo llama como si hubiera un banco mundial de la ira. Y entonces eso ha, digamos, propagado la inestabilidad mundial. Yo creo, entonces hasta el momento no hay forma de ponerle freno, porque ahora llega Trump y lo que ha hecho es desregular el sector financiero. Barack Obama lo había regulado para frenar eso. Entonces Trump llega y dice, no, yo necesito es que no haya ningún tipo de regulaciones. Entonces, si se quitan las regulaciones que se habían venido creando, pues se sigue desarrollando sobre la base de ese modelo. Y eso crea corrupción, inseguridad y violencia, que es lo que tenemos en el mundo. Entonces yo respondería, pues, no sé si esa pregunta. Bueno, Jaime, ¿por qué no cierra? Le agradezco a Edgar la tremenda colaboración que nos ha ofrecido para este diálogo. Y aprovecharemos alguna oportunidad aquí mismo en otros grupos que así lo soliciten, el llevar a cabo la exposición que no hice en el día de hoy. Bueno, pero sí se hizo porque ha suscitado preguntas, inquietudes, y que yo creo, Jaime, que ha sido muy interesante y que te van a ser muy útiles para rematar, rematar el libro. Bueno, entonces como ya estamos en el límite del tiempo, muchas gracias. No, quedó muy bien, te quedó muy bien, pues no hay la cantidad de preguntas.